Libro primero de Samuel, capítulo 17, versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Tremendo, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de cortadera de cabeza, pero vamos a pensar en toda una historia que pasa por esa crisis de un gigante y un adolescente. Obediencia, sumisión y autoridad en el reino de Dios. Ese es el tema, obediencia, sumisión y autoridad en el reino de Dios. Señor, gracias, porque nos regalas el placer de estar en tu casa, porque nos reúnes para bendecirnos y para transformarnos. Danos un corazón humilde que pueda escuchar y obedecer, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, pero yo no lo supe. Es la profecía del Señor con Oseas 8:4. El pasaje que acabamos de leer es una narrativa muy directa de lo que ocurrió en un momento en el pueblo de Dios. Dios levantó una nación, Israel, levantó un pueblo. Solemos decir, Israel es el pueblo de Dios. Especialmente en este momento que hay esa crisis con el problema de Gaza, hay mucha gente hablando cosas y la mayor parte de la gente que habla de eso no sabe lo que está diciendo, porque no conocen la historia. Y no saben que antes que Colón descubriera América, ya Jerusalén era la capital del reino de Israel, mucho antes. Entonces piensan que Israel comenzó en el 48, cuando las Naciones Unidas le permiten la continuación, no del pueblo, sino de la nación como tal. Pero Israel no comenzó en el 48. Dios decide levantarse un pueblo, y por eso llama a Abraham. Un hombre extraordinario que tiene una respuesta extraordinaria. Es extraordinario porque si notamos que Abraham no era un hombre religioso, o sea, Abraham no era Moisés, Abraham no era Jacob, Abraham no tenía Biblia, no había Biblia. Abraham no tenía profecía porque tampoco había. Abraham no tenía iglesia porque tampoco había iglesia. Abraham no tenía tradición religiosa judía porque no había judío. Además, Abraham no era judío. Pero Dios tiene un plan con la humanidad después de la caída, y decide Dios unilateralmente que va a levantar una nación. Y no es que Dios escoge a una nación, sino que Dios escoge a una persona, y de esa persona nace esa nación. Y de ahí nace Israel como el pueblo escogido. Israel es el pueblo escogido porque Dios lo escogió. Ya. No lo escogió porque era mejor que los demás, porque Israel no era un pueblo. Y Él lo dice, vosotros
no erais pueblo. Es decir, cuando Dios escoge a Israel, no lo está escogiendo porque Él está viendo entre cuáles de esas opciones es la mejor. No, Dios escoge a una nación porque de esa nación va a salir el Mesías. Obviamente esa nación es de hombre, no es de extraterrestre. O sea, Israel no está formado por ángeles. Israel está formado por gente, como usted y como yo. Y cuando hoy decimos que Israel es el pueblo de Dios y Israel es el pueblo de Dios, y lo creemos, no estamos diciendo que todos los judíos son santos, ni que todos los israelitas son buena gente. En Israel hay de todo. Hay ateos, hay comunistas, hay malandros, hay de todo, como lo hay en todos los países del mundo. Sin embargo, de esa nación nació Jesús. Esa nación que Dios escogió para que de su seno naciera el Mesías, curiosamente no aceptó al Mesías. A lo suyo vino, a lo suyo, no a los suyos, sino a lo suyo. O sea, a su misión, a lo que tenía que hacer, vino Cristo. Y los suyos, o sea, su pueblo, no lo recibió. Bueno, mala suerte para ellos. Problema de ellos. Un problema que ellos tendrán que resolver con Dios y lo resolverán, y la iglesia no tiene que meterse en eso. Ahora, que no lo recibieran no significa que el plan de Dios se va a echar a perder. Porque el plan de Dios no se va a echar a perder por lo que el hombre haga. Pero los que le recibieron, les dio potencialidad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia gentil que somos nosotros. Ese es el escenario de Abraham. Y Abraham se convierte pues en el padre de Israel. Abraham, Isaac y Jacob, etcétera, etcétera. Y leemos la historia de Israel en el Antiguo Testamento, una historia impresionante de una nación que, a pesar de que fue escogida por Dios, no era necesariamente una nación santa. Si leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a descubrir la cantidad de veces que Dios tuvo que castigar a Israel por un pueblo desobediente. El pasaje que acabamos de leer es el comienzo de la historia de la monarquía. Ya Abraham pasó a la historia, ya pasó a la historia Isaac, Jacob, Esaú, los patriarcas. Moisés le toca entonces enfrentarse con ese pueblo. Moisés no era como Abraham. Abraham era un hombre que tenía una fe única. Nadie ha tenido una fe como la de Abraham. Moisés, que sí tenía razón para tener fe, no la tenía. Cuando Dios lo llamó, le puso a Dios una cantidad. No, pero bueno, es que yo no sé hablar, pero ¿qué voy a decir? Y si me dicen quién me mandó, ¿y qué voy a decir yo? Y bueno, ¿y por qué no mandas a otro? Hasta que Dios se molestó. Y bueno, y Moisés va. Y Dios le da a Moisés la estructura jurídica, espiritual de Israel. La ley. Toda esa estructura que encontramos en la Torá. Y esa estructura va a ser la base de la gracia. La ley se establece para que el hombre entienda lo que es el pecado. El conocimiento del pecado, el conocimiento de la ley, es lo que me permite aceptar y entender lo que es pecado. Y Dios establece una fórmula perentoria para tratar con Dios hasta que venga el Mesías. Y entonces ahí establece la ley. Y los hombres andan trabajando con la ley. Y bueno, se muere Moisés. Y Dios levanta a Josué. Y Josué mete a Israel en la tierra prometida.
Pasa todo ese tiempo, pasa toda esa generación y dice sentenciosamente la palabra de Dios que esa generación, la generación posterior a Josué, no conocía a Dios. Y como no conocía a Dios, empezaron a torcer el camino. Por eso es importante la historia. Y por eso es importante saber quiénes somos y de dónde venimos. Y por eso es importante que los jóvenes sepan cómo comenzó, cómo comenzamos. Porque los años van pasando y la historia se va borrando y la gente va inventando. Bueno, y empezaron a inventar y un día empezaron a organizarse políticamente y crearon lo que llamaban los jueces. Muere Josué y hay una sentencia en el libro de Josué que se repite, que en esta época no había rey sobre Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Hubo una guerra civil, hubo una apostasía. El libro de los jueces es una demostración de lo que el hombre puede hacer cuando no tiene a Dios. Es un periodo de unos 400 años de un silencio y usted va a ver que se repite cíclicamente los imperios que gobernaron a Israel por culpa de su pecado. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje que ocurre cuando aparece un hombre llamado Samuel, que es un fenómeno. Samuel nace de la angustia de una madre. Samuel nace de la angustia de una mujer estéril, que llora en el templo pidiéndole un hijo a Dios. Y el sumo sacerdote, que era un hombre tan descuidado espiritualmente, cree que la mujer está ebria porque está hablando en silencio con Dios. Ni siquiera tenía discernimiento para eso. Era una crisis espiritual. El sumo sacerdote y sus hijos, Osni y Fini, tenían la brújula al revés también. Eran hombres impíos que no conocían a Jehová. Eran hombres impíos que no conocían a Jehová, pero estaban dirigiendo los holocaustos, el sacrificio, la liturgia en el tabernáculo. Hasta que Dios un día decidió sacarlo. Y esa mujer que estaba pidiendo por un hijo con lágrimas, le dice al Señor: si me das un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días. Y Dios le dio un hijo porque ella era atormentada por la sociedad, por su esterilidad. Y ella le regala a Dios el hijo que Dios le regaló. Y vamos a ver a un niño increíble, que se cría en el templo, y la mamá le hacía su éfod y se lo llevaba todos los años. ¿Pueden imaginarse? Y Samuel va a caminar viendo el arca, interactuando con los líderes religiosos. Pero él no se dejó contaminar. No vamos a encontrar a un Samuel diciéndole a Dios: es que yo no serví para nada porque mis líderes no sirvieron para nada. Increíble. Y un día Dios lo llama y él no, dice que no había conocido a Jehová porque la palabra de Jehová no le había sido revelada y además porque no había profecía. Había una crisis moral y espiritual en la nación. Y Dios lo llama, pero él no entiende que es Dios y entonces cree que es
Leví, Elí. 1, 2, 3 veces. No, si te vuelven a llamar, dile, habla Jehová que tú sí. Bueno, está bien. Es un diálogo entre un viejo y un adolescente. Y se supone que el viejo es el guía. Pero en este caso es un viejo que ha sido desechado por Dios por su falta de pureza y de disciplina para corregir a sus hijos, que eran sacerdotes y eran impíos. Las dos cosas a la vez. Y el sumo sacerdote va a escuchar con sus oídos de la boca de un adolescente las horribles palabras, la forma como Dios va a acabar con su liderazgo. Y tal como lo dijo este muchacho, ocurrió. Bueno, eso pasa y Samuel se convierte en el último juez y en el primero de los grandes profetas. Termina su ministerio examinándose ante la nación y diciéndole: yo quiero que me digan si he abusado de ustedes, si he hecho algo malo, por favor díganmelo. Si les he quitado algo, yo lo restituiré. No es fácil hacer eso. Es muy difícil que un líder se atreva a hacer eso. Samuel lo hizo. Y el pueblo le pide a Samuel que quieren tener un rey como las demás naciones. Y Samuel entra en una crisis espiritual y Dios le dice: no llores, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Tremendo. Y bueno, nómbrale su rey. Y Dios hasta le dio una ayudita para que lo nombraran. Y nombran a un individuo que no tenía carácter de rey. Lo que tenía era tamaño, pura bulla. Alto, elegante, galán, con una cabellera impresionante. Pero cuando lo van a nombrar rey, lo van a ungir rey, se escondió por allá en un almacén y tuvieron que sacarlo. Pero sal de ahí, hombre. ¿Qué le pasa a este? Y bueno, él sale. Y la gente se burlaba de él así por detrás. Y él se hacía el loco. Y este, sí, ese va a ser el rey. Porque lo conocían, ¿verdad? Y él comienza a reinar. Dios le mudó el corazón para que pudiera reinar. Era el primer rey de la nación. Y tiene una batalla contra los amonitas y tiene éxito. ¿Y qué es el éxito? ¿Qué hacemos los humanos cuando tenemos éxito? Además, ¿qué es el éxito? Bueno, eso depende de los valores de la gente. Esta mañana hablábamos del Cristo colgando en una cruz. Un hombre colgando en una cruz no es un paradigma de éxito. Colgando en una cruz, detestado por todo el mundo. Pero si ese hombre no cuelga en la cruz y muere, no hay salvación para la humanidad. O sea, el éxito no depende de los valores mundanos. Yo puedo irme al infierno exitosamente. Exitosamente condenado. Cuando él empieza a tener éxito, se llena de orgullo. Y empieza a creer que es por él.
Dios lo había prometido que lo iba a bendecir. Pero entonces se salió de sus cabales y comenzó a hacer lo que no tenía que hacer. Por ejemplo, un día los filisteos, que eran los enemigos inveterados de Israel, rodean a Israel y él toma una decisión que no debió tomar, porque el profeta y sacerdote Samuel no llegó a tiempo porque estaba en Silo. Y entonces él decide hacer la invocación, quemar incienso y hacer holocausto, y eso no lo podía hacer el rey. Solamente la clase sacerdotal, la clase levítica. Y lo hizo. Y como Samuel se tardó, lo hizo. Y dice que él hizo el holocausto. Y ya. Y cuando terminó de hacer el holocausto, apareció Samuel. Ahí mismo. Que si espera un poquito, no se mete en el león que se metió. Y Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste loco? Y la respuesta de Saúl es la respuesta típica de los pecadores. Escuche bien esto que le voy a decir. Los pecados no se explican. Los pecados se confiesan. Ya. No trate de explicarle, no, que eran las 3 de la mañana, que yo estaba... No. Olvídate de eso. Que yo tenía hambre, que yo estaba solo. No me expliques el pecado. Confiésalo ya. Los pecados nos hicieron para que la gente los explicara. Porque la explicación de los pecados, que eso lo inventó Adán y Eva, eso es muy viejo y eso nunca ha resultado. No, yo estaba solo. Ay. Adán, ¿dónde estás? Bueno, tuve miedo. Me escondí. No. ¿Qué pasó? No es hacer así. Adán hizo así. Ella. Además fuiste tú que me la diste. O sea, al fin y al cabo, no es culpa mía. Es un pecado muy viejo. Un pecado inveterado de la humanidad. Bueno, comienza este hombre a cometer errores. Y Dios decide que lo va a sacar del camino. Obviamente siguió reinando por un tiempo más. Después se siguió volviendo loco y entonces consultó con una bruja. O sea, perdió los estribos. Hasta con una bruja consultó. Termina el reinado de Saúl de una manera estrepitosa. Fracasó. ¿Y quién viene ahora? Bueno, bien interesante, porque por eso estamos hablando de obediencia, sumisión y autoridad en el reino de Dios. Porque nosotros estamos aquí en esta iglesia y esto es parte del reino de Dios. No tenemos un arca, no tenemos un templo como el templo de Jerusalén. Es otra dispensación, es la gracia. Pero somos lo mismo, somos gente. Es la misma historia, es el mismo hombre, es el mismo corazón, es el mismo chisme, es el mismo pecado, es el mismo corazón. Nos hacemos ideas de lo que somos. Nos creemos que somos alguna cosa. Hay gente que cree que son una cosa del otro mundo. Y no son lo que ellos creen. Estoy orando por una persona en estos días. Al Señor estoy orando porque tiene lo que Pablo dice, nadie tenga más alto concepto
de sí mismo que el que debe tener. Tenemos que tener un concepto de nosotros, ¿verdad? Yo no voy a decir, no, yo soy una mosca. Yo no soy ninguna mosca. Yo soy un siervo de Dios. Ajá, pero es que hay muchos siervos de Dios. Sí, claro. Yo no soy Billy Graham. No soy Ezequiel Ramírez. Molina, perdón, Ezequiel Molina. Yo tengo que saber quién soy. Hay un nivel, hay un lugar, hay un ministerio que Dios estableció para mí, para otro y para otro. Y hay unos que van a estar por encima de muchos y que van a alumbrar y que todo el mundo los va a conocer. Y hay algunos que no los va a conocer nadie. Hay algunos que no los va a conocer nadie. Los vamos a conocer allá en el cielo. ¿Ese hermanito? Sí, ese. Pero es que si ni hablaba, bueno, para que tú veas. Pero mira lo que le están dando. Dios mío. Porque Dios nos va a utilizar. Somos el pueblo de Dios. El Señor nos llamó, nos salvó. Pero no solamente nos salvó para salvarnos, nos salvó para servir. Y vamos a servir a mucha gente. En diferentes posiciones. Pero en la posición que sea que vayamos a servir, tenemos que aprender que hay una obediencia, una sumisión y una autoridad. No importa en qué nivel estemos, podemos estar por encima de todo el mundo, pero tenemos que ser sumisos, obedientes y aprender que siempre va a haber sobre nosotros una autoridad. Nos guste o no nos guste. Porque el ser humano está diseñado de esa manera. Tiene que recibir instrucciones. Bueno, y entonces, al final del ministerio de Saúl aparece un gigante por allá que viene a desafiar a Israel. Un filisteo para colmo. Un hombre de 3 metros de alto. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Una cosa por allá arriba. Y por supuesto cuando los militares judíos veían a ese hombre temblaban, porque ¿con quién se iba a meter con ese loco? Y salgan y los voy a pisotear y tal. Y entonces aparece David por ahí que lo habían mandado a hacer un mandado. Y oye la cosa. ¿Y quién es ese? No, ese tiene... No, pero no puede ser. Mientras los generales temblaban, cuando salía el gigante, David decía, pero, ¿y por qué? ¿Cómo? ¿Que está desafiando? No, hombre, está loco. Yo voy a acabar con ese hombre. Y se lo dicen a Saúl y Saúl, bueno, le pone un uniforme militar, le da armas y David dice, no, quítame esto, porque esto no es lo mío. O sea, yo no puedo caminar con esto, chico. No se trata de esto. Fíjense, era un adolescente, pero estaba claro. Y en el encuentro con el filisteo dice, bueno, que estos sí son locos. Mire que mandaron un muchacho. ¿Cómo se les ocurre mandar a un muchacho a que se enfrente conmigo? Voy a acabar con este de una vez. Y David le dice, tú vienes a mí con espada y con jabalina. O sea, tú estás tratando de impresionarme con el poder físico, con el tamaño, con las amenazas que han hecho temblar a mi pueblo. Pero déjame decirte, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí con espada y jabalina, tú vienes a mí con lo que tienes, con lo que sabes luchar. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has tenido el atrevimiento de insultar. Y el hombre se acomoda para matarlo.
seguro que va a matar una cucaracha. Y David agarra una piedra, la mete en la honda y le da un peñonazo en la frente. ¡Pum! Listo. Le clavó una piedra en la frente y lo tiró al piso. Y después agarró la espada del filisteo y le quitó la cabeza. Esa es la base de la historia. Los hombres esperan siempre su destino. Y uno tiene que preguntarse siempre, ajá, ¿y para qué yo sirvo? ¿Para dónde yo voy? ¿Qué es lo que Dios me mandó a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el lugar que Dios quiere que yo ocupe? Yo tengo que saber claramente, y usted tiene que saber claramente quién es y quién no es. Vamos a querer imitar a otros y vamos a querer ser como otros. Y a veces nos vamos a sentir mal porque no somos como otros. Usted tiene que ser como usted es y aprender de otros y acercarse a Dios y entender cuál fue la misión que Dios le dio y cumplir esa misión fielmente hasta la muerte. Aquí están dos hombres esperando su destino. Uno es Saúl, ya sabemos su destino, terminó quitándose la vida, y otro es David. ¿Para qué sirve el poder? ¿Para qué le sirvió el poder a Saúl? ¿Para qué le sirvió el poder a David? El poder corrompe a la gente. Cualquier poder. Cualquier nivel de poder tiende a corromper a la gente. Los que son muy poderosos por allá arriba hacen cosas malas que mucha gente ni se entera, porque tienen un poder para ocultar las cosas. Obviamente le van a dar cuenta a Dios, porque Dios no se come nada de eso, Dios sabe todo de todo. Pero hay gente que tiene un trabajito en una empresa pública, en una empresa del Estado, y tiene el poder de recibir gente para hacerle un documento, y se creen los dueños del mundo. Y lo miran a uno así con cara, y uno está en la taquilla y ellos están hablando por el teléfono. Y si usted pide que lo atiendan, no lo atienden. Él está abusando del la pequeña cuota de poder que tiene. Si es un hombre, cuando llega a la casa la mujer le pega. Pero él, mientras está en su trabajo, él se cree dueño de todo el mundo. ¿Se da cuenta? Es pura bulla. Tendemos a hacer eso cuando tenemos poder, sin darnos cuenta que esa pequeña cuota de poder que la vida nos regaló no es otra cosa que una invitación para servir a su nivel. Si Dios le dio una situación, un trabajo, sirva, haga todo el bien que pueda a todas las personas sin preguntar por qué. Ahí está David. Una lira, una honda y una canción. Salvaba a las ovejas y la historia sigue. Se acabó Saúl y ahora hay que nombrar un nuevo rey. Y Dios le dice al profeta, anda, elige el rey. Y Samuel le dice, pero no lo puedo elegir porque está vivo Saúl todavía. Tranquilo, tú lo haces ya, tranquilo. Y le da la estrategia para que no lo descubrieran, porque si no lo matan. Y tienes que irte a la casa de Isaí. Ahí está el rey. Y llega el profeta a la casa de Isaí. Ah, bueno, que Dios me mandó a que ungiera al nuevo rey. Isaí Samuel ve a Eliab
que era el mayor, y se impresionó con el tamaño de Elías. ¡Oh! Ese tiene que ser ese. Y Dios le dijo, ese no es, no te engañes. No te comas ese tamaño, porque Dios no mira esas cosas. Uno mira el tamaño, la cara, pura bulla. Y de repente Samuel hace una pregunta, porque ninguno era. Y miren la pregunta que hace Samuel. ¿Estos son todos tus hijos? Isaí, ¿estos son todos tus hijos? No, hay uno que no, ¿qué? Bueno, que no lo invitamos. ¿Y por qué no lo invitaron? Bueno, porque no lo consideramos. ¿Se da cuenta? A David no lo invitaron a la fiesta porque no lo consideraron. Ni siquiera lo tomaron en cuenta. ¿Por qué? Por el tamaño, porque era el menor, porque era un pastorcito de ovejas. No, por favor. No lo consideraron. Quien tiene que considerarte es Dios. No te angusties por la firma autorizada de alguien que tiene que firmarte un documento. En el reino de los cielos no funcionan las cosas así. No hay documento firmado. Hay una palabra de Dios. Hay un hombre que fracasó estrepitosamente al lado de Jesucristo. Pero ese fracaso no iba a marcar su vida. Aunque la iglesia repite eso hace 2000 años. De ese fracaso, Dios sacó al líder más importante de la iglesia del siglo I. Que no era Pablo, por cierto, era Pedro. Pablo andaba en otra cosa. También escogido por Dios. Desde el vientre de su madre, dice Pablo a los Gálatas. Dios me escogió desde el vientre de su madre. ¿Y por qué estaba persiguiendo a la iglesia? Bueno, porque así son las cosas. Dios sabe quién eres y quién vas a ser. Y antes de que te formas en el vientre de tu madre. Eso le dice a Jeremías. Me llamó la atención porque leyendo el pasaje, le dice Dios a Jeremías, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te santifiqué. Y yo siempre había leído, antes de que te formases, con una S, y esa S no está en el original. ¿Y sabes lo que significa la ausencia de esa S? Que quien se formó en el vientre, que quien formó a Jeremías en el vientre de su madre fue Dios. No es antes que te formaste tú, sino antes que te formara yo, el Señor. Antes de que existieras, yo, el Dios del cielo, decidí unilateralmente y sin pedirle permiso a nadie que tú ibas a ser un profeta a las naciones. Ay, no importa los que estén de acuerdo, no importa los que lo ayuden o lo desayuden, Él va a ser. Y hubo un momento en la vida de Jeremías que habían 400 profetas mentirosos diciendo todo lo contrario. Y Jeremías dijo, va a venir Nabucodonosor y se va a acabar esto. No, pero no puede ser. Va a venir. La opinión pública decía que no, pero la opinión de Dios no es la opinión pública. La opinión pública está sesgada por el pecado. Ahí está. Y llaman, van a buscar no, vayan a buscarlo porque nos vamos a sentarnos aquí hasta que Él llegue. Y van a buscarlo. Mira que vaya para allá, que hay un profeta que quiere verte. Sucio, hediondo, sudado, lleno de ovejas. Bueno, me imagino que tuvo que bañarse y cosas. Y llega. Y lo mira a Samuel. Y Dios le dice, ese. Aleluya. Ese es el hombre. Hermanos queridos,
Cuando Dios escoge, Dios no pide opinión porque no las necesita. Dios no pide cartas de recomendaciones porque no las necesita. Él conoce tu corazón. Bueno, David es el último de los 8 hermanos, amaba al Señor. Es ungido y lo ungen como rey, pero le dan una cueva, no le dan un trono. A veces la gente no entiende lo que es el ministerio. Que el Señor te llama y te escoge y tienes que pasar un poco de hambre a veces. Y tienes que hacerte preguntas difíciles. Ajá, bueno, y entonces tú no me llamaste. Sí, yo te llamé. Eso es parte de la escuela. Hay propósitos soberanos de Dios. Esos propósitos se descomponen en procesos. Y esos procesos se descomponen en momentos. David va a ser el rey. Está ungido por Dios como rey, pero no tiene un trono. Tiene una cueva llena de gente difícil. No era una cueva de santos, era una cueva de mundanos. De gente enluchada, peleando contra la vida. Pero ese era el proceso. Más de 10 años en ese proceso. Había matado a un gigante, se hizo popular. Las mujeres lo alababan con una cancioncita inocente y eso le arruinó la vida a David. Porque entonces ahora el rey Saúl dice, bueno, ahora lo que le falta es que le den el reino. Mira que las mujeres dicen que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ajá. Bueno, que le den el reino. Entonces, ¿te das cuenta? Ahí empezó. O sea, no tuvo la humildad de reconocer la realidad, sino que se molestó. ¿Por qué? Porque David era mejor. Hay gente que es mejor que tú porque es más consagrada que tú. Hay gente cuyo ministerio no entendemos porque nosotros no estamos a ese nivel. Y no estamos a ese nivel porque no queremos estar. La gente cree que un ministerio poderoso es porque el tipo estudió en un seminario y magna cum laude. No. Hay una búsqueda íntima con Dios que uno no conoce. Y de repente Dios está utilizando a una persona de una manera sobrenatural y uno dice, pero es muy joven, nadie lo conoce. Bueno, pregúntale a Dios por qué. Lo que pasa es que tú no conoces lo que Dios conoce de él. Y Dios no te va a pedir permiso a ti para usarlo a él. ¿Cómo se asciende en el reino de los cielos? ¿Cómo logro yo posicionarme en la iglesia? La gente quiere tener posiciones. La gente quiere estar en los primeros lugares. Por eso Cristo dijo, no te sientes nunca en los primeros lugares en una fiesta, porque de repente llega el dueño de la fiesta y te manda para atrás. Siéntate por allá. Es mejor que te llamen de allá y no que te saquen de aquí. Así que uno nunca debe andar por ahí cabeceando. No, que yo soy el reverendo, ni reverendo nada. Usted se sienta por allá. Hay gente, yo una vez fui invitado a un evento y los que me invitaban no me conocían, habían oído hablar de mí. Cuando fui al evento, pues llegué, era un teatro grande y yo me senté atrás y después vine y me senté aquí adelante de la primera silla y de ahí me sacaron. Hermano, no se puede sentar ahí. Ah, bueno, está bien, y me senté para atrás. Al rato llegó uno que me conocía. Pastor, ¿y usted qué hace aquí? Venga para acá adelante. No, que me sacaron de allá. No, venga para acá.
No me voy a poner a decirle al que me sacó, pero tú no sabes quién soy yo. Míreme bien la... No me conoce y ya, punto, se acabó. Ama, ¿quién me mandó a sentarme adelante? Cristo no se equivocó. David empezó su trabajo y se convirtió en la resolución militar política de Saúl. Bueno, a Saúl se le acabaron los problemas y el jefe del alto mando militar judío era un joven llamado David. El poder se perfecciona en la debilidad. Cuando estaba ministrando en la casa de Saúl, había un espíritu que molestaba al rey, un demonio. Y el arpa ungida que tocaba David servía como elemento de liberación. Y esto es muy importante porque a veces no tomamos en cuenta eso. Eliseo buscó también tañedores ungidos. La alabanza, la música ungida de parte de Dios, cuando una persona lo hace con unción, puede servir hasta para liberar un demonio. O sea, no todo el que toca con unción. Usted puede tocar porque es miembro de la sinfónica, pero usted puede ser miembro de 10 sinfónicas sin unción y la música suya no sirve para nada. Por lo menos desde el punto de vista espiritual. Pero a veces tú llegas a una iglesia y oyes una canción. Decía el doctor Rodríguez Hidalgo, uno de los más grandes teólogos de América Latina, cubano, que andaba caminando por las calles de La Habana y no era cristiano, y escuchó cantando: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. ¿Y eso qué es? Nunca había escuchado eso. Y él dice, yo se lo escuché personalmente en Caracas, que se devolvió y buscó la casa donde estaban cantando. Y eran unos hermanos cantando el número 30 en los himnarios de gloria. Una canción que la iglesia no canta hoy porque eso pasó de moda. Ahora cantamos las cosas que se escriben, que hay que revisarlas porque algunas son antibíblicas. Entre paréntesis. Pero esa cancioncita cantada por no era una ópera, no era una coral, eran unos hermanitos. Y el Espíritu Santo llevó esa melodía a la voz de un hombre, de un erudito, de un científico. Y cuando él escuchó eso, dice: nunca había sentido un estremecimiento en mi alma. Y allí mismo se entregó a Jesús. Saúl empezó a arrojarle lanzas porque le molestó. David está demostrando con esto que los estudiantes tienen que aprender obediencia en la escuela del quebrantamiento. A veces te vas a encontrar con gente que te desprecia y que te persigue. En la iglesia estoy hablando. De gente que le molesta tu ministerio, que le molesta tu gracia, tu sabiduría o lo que sea. No te defiendas. No hables mal de ellos. David era el estudiante de la escuela de quebrantamiento. Saúl fue el instrumento escogido por Dios para afligirlo. Dios estaba formando a David a través de la aflicción de Saúl. David iba a tener mucha autoridad, pero tenía que aprender a estar bajo autoridad.
Para David, Saúl representaba la autoridad de Dios, aunque el que portaba esa autoridad no era digno. Pero eso no es problema de nosotros. Por eso empezó a perseguirlo. ¿Qué debe hacer uno cuando le arrojan lanzas? ¿A usted le han arrojado lanzas alguna vez? ¿Alguien ha hablado mal de usted alguna vez? Y usted puede decir, ajá, ¿y qué fue lo que tú dijiste? Tranquilo. ¿Tienes que probar? No, tranquilo, déjelo. ¿Habló mal de mí? Gloria a Dios. Si es mentira, gloria a Dios. Porque la verdad brotará de la tierra, dice la Biblia. ¿Qué debe hacer usted qué debemos hacer cuando nos arrojan lanza? Bueno, usted puede devolver la lanza, quiero decir. Y con eso va a probar que usted es firme, que hay que tomarlo en cuenta, que usted no es tonto, que usted defiende su fe, que no será injuriado fácilmente. A mí nadie me va a hacer eso. Usted puede hacer eso. Eso no resulta. ¿Sabe por qué? Porque todo eso que le está pasando es una prueba. Dios está probando su carácter. Usted puede decidir ser un Saúl. Entonces David, lo primero que hizo cuando le tiraban las lanzas a Saúl, obviamente para clavarlo en la pared, fue esquivarse. Le tiraban un lanzazo y él se esquivaba. Si la espina me hiere, me aparto de la espina, pero no la aborrezco. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. David descubrió 3 principios para que no lo hirieran. Número 1, no aprendió a devolver lanzas. ¿Hablaron mal de mí? Ajá, agárrese pues. Porque ahí va, ahora miren lo que yo sé de él y le tire usted. No, tranquilo. Él habló mal de mí, lo que pasa es que él no sabe lo que yo sé de él. Y usted cae en la misma trampa. No aprendió a devolver lanza. Número 2, se apartó de los lanceros y aprendió a tener la boca cerrada. La boca es terrible. Tenemos que aprender a callar, a guardar silencio. ¿Qué te pasa? Bueno, aquí estamos, esperando. Porque David sabía que él no era responsable de la vida espiritual de Saúl, pero sabía que Saúl era su autoridad. Si esa autoridad no es digna de Dios, eso es un problema de Dios, no mío. Mientras él sea mi autoridad, él es el ungido de Jehová. Y lo persiguió. Y lo persiguió. Y lo persiguió. Y lo encontró una vez en una cueva, David a Saúl, le cortó un pedacito del manto. Y cuando Saúl se fue, mira, no te quise matar. Ay, Dios mío. Y Saúl iba con una lloradera y se arrepentía, pero al poco tiempo estaba otra vez en lo mismo. Y otro día lo encontró David dormido con todo el ejército y agarró la lanza y se la llevó. Porque Dios le mandó sueño a toda la casa militar de Saúl. Y por allá le gritó David, aquí tengo tu lanza, mira, ¿dónde están los que te cuidan? Ay, Dios mío.
Con todas esas demostraciones, mire lo que es cuando un hombre, cuando una persona pierde el rumbo de lo que debe ser su ministerio. Y se pasó la vida persiguiendo a un inocente. Y ese inocente, que era David, que había sido escogido por Dios para liderar a la nación, entendió. Lo culparé a él y Dios estará mirando al Saúl que hay en usted. Hay un Saúl dentro de nosotros. Todos tenemos un Saulito por allá adentro, que quiere la venganza, que quiere las explicaciones, que quiere la justicia, que quiere quedar bien. Una vez alguien dijo en una reunión que me habían visto a mí borracho en un bar. Y yo me reí porque me imaginaba cómo sería yo borracho. Porque yo nací en la iglesia, empecé a predicar a los 16 años, nunca tomé licor. Entonces, que alguien me hubiera visto borracho, ¿y cómo sería que me vio? Bueno, lo llamé después que pasó el escándalo, a él, a la persona que dijo eso, y le dije, me dijeron que tú dijiste que me viste borracho. ¿Cuándo? ¿Y dónde? Y me dijo, es que me manejaron para que dijera eso. Ah, ¿se da cuenta? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Reprenderle a los demonios? ¿Caerle a golpe? No. Entender que estoy ante un hijo de Dios. No es que es mala gente, es que no es maduro, es que no tiene la dignidad de decir, no me usen a mí para eso. Si ustedes quieren decir, búsquese a otro, yo no voy a decir eso. Pero tuvo miedo porque los que le dijeron eran unos... Esa persona que dijo eso hoy en día es mi amigo. Amigo. Puedo comer en su casa y él puede comer en mi casa. No creo que es un pecador peor que los demás porque hizo eso. Cayó en una trampa. Así de sensible. Pero el Señor me permitió entender que no tenía que engancharme en ese pleito y hacerle la cruz para siempre y considerar que era un bicho del diablo. No, no es ningún bicho ni un diablo, nada. Es un creyente que como cualquiera puede cometer una falta. Pero yo no me puedo enganchar allí en el pecado. Yo tengo que entender de qué se trata la vida. Tengo que entender que yo voy a caminar por el mundo con el ministerio que el Señor me dio. Ese ministerio puede molestar a alguien. Ese ministerio que Dios me ha dado puede causarle envidia a alguien. Y yo tendré que caminar por el mundo con el ministerio que el Señor me dio, quitándome de al lado a los envidiosos. Bendiciendo a todo el mundo, ayudando a todo el mundo, perdonando a todo el mundo. Porque hay un ministerio que el Señor me dio. Hay un lugar que yo he de ocupar mientras viva. Ese lugar puede ser un lugar notorio, de autoridad o de absoluto desconocimiento. No me importa. Lo que me importa es estar seguro de que le estoy sirviendo al Dios de los cielos. David no llegó a ser un Saúl II porque mató al Saúl que tenía adentro. No se convirtió en un perseguidor. David abandonó al ungido cuando el ungido lo mandó a matar y se fue solo y se convirtió en el salmista de las cuevas. Para los hombres,
David era un fracasado. Para Dios, David era un quebrantado. Dios necesita quebrantarnos el corazón. Dios necesita romper nuestro carácter para que entendamos que el Señor no nos mandó al mundo a exhibirnos, que el Señor no nos escogió para que gozáramos de los aplausos de la gente, que el Señor no nos escogió para complacer a la gente. Ustedes leen las cartas de Pablo y Pablo es un hombre que dice las verdades sin anestesia. Le dice a los Gálatas, ¿tan necio soy? Empiezan por la gracia y van a terminar por la ley. De ahora en adelante nadie me cause molestia, dice Pablo, porque yo traigo en mis cuerpos las marcas del Señor Jesús. Ese es Pablo, que le toca un ministerio de corrección. Pablo es el hombre que va a tener que explicar a Cristo. Por eso escribe Romano, por eso escribe Gálatas. No está dando clasecitas complacientes para que la gente aplaude y digan Cristo vive. No. Hubo falsos creyentes que se introdujeron en el ministerio de Pablo para hacerle daño. Y él lo dice. Y dice algo increíble. Hay algunos que predican a Cristo por envidia. ¿Usted escuchó eso? ¿Oyó eso? Hay algunos que predican a Cristo por envidia, para hacerme daño. ¿Y cómo una persona puede predicar el evangelio para hacerle daño a otro? Bueno, así es la vida. Y Pablo dice, bueno, de todas maneras los que oyen el evangelio que ellos predican se van a salvar. Porque los que oyen el evangelio que predica uno que quiere hacerle daño a otro, no tienen la culpa de que ese predicador del evangelio esté en pecado. Y el Espíritu Santo lo va a salvar igual. El Espíritu Santo no va a decir, no, yo no lo salvo porque él está en pecado. No, él soltó la palabra y la palabra salió. Él verá cómo resuelve su cosa con Dios. Y Pablo dice, ¿se dan cuenta? Que prediquen por envidia o por lo que sea, Cristo va a reinar. Pero no prediquen nunca por envidia. Joab increpa a David y le dice, pero sal de la cueva esta, ¿cómo es posible? Mira que te lo pusieron ahí. Dios te puso a Saúl, ¿cómo tú lo vas a dejar escapar? Dios no me puso a nadie, Él es el ungido de Jehová. Ya. Y yo no voy a estar matando ungido. Que se resuelvan ellos con Dios. Absalón se dijo un día, ¿quién me pusiera por juez sobre la tierra? Era el hijo del rey. Tenía derecho al reino. Adonías también se levantó contra David después. Hizo un escándalo. Tenía apoyo de la clase religiosa a través del sumo sacerdote. Tenía apoyo del alto mando militar a través de Joab. Y tenía apoyo popular. Pero había algo que le faltaba. No tenía el apoyo de Dios. Y si no tienes el apoyo de Dios, no importa quién te ayude. Tienes que estar seguro de que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios. Dios te va a ungir para que seas la persona más conocida o más desconocida. ¿Quién me pusiera como juez de la tierra? Y terminó colgando en un alcornoque. Adonías terminó agarrado de los cuernos del altar. ¿Por qué? Porque no supieron esperar su tiempo. Conocí un hombre que cuidaba la puerta del templo.
durante el culto. El pastor lo puso a cuidar la puerta y él estaba ahí muy celoso cuidando su puerta. Y siempre se comportó como una persona muy humilde y muy celosa de la puerta, porque el pastor me puso aquí. Y esa persona hoy es el presidente de ese concilio. No el pastor de la iglesia, el pastor de los pastores, de todos los pastores del concilio. Pero no comenzó predicando, comenzó cuidando una puerta. Y nunca dijo, ¿y por qué me van a poner aquí a la puerta a mí si yo soy licenciado? Cuide su puerta, licenciado. Cuide su puerta, doctor. Esa puerta se la mandó Dios para formarlo a usted, para que usted creciera. No hay reino sin discordia. En todos los reinos hay discordia, incluyendo en el reino de Dios. Y el pecado surgió justamente de una discordia como en el cielo. Así que estás esta mañana aquí y Dios te ha traído para escuchar esta palabra. Eres muy importante para el reino de Dios. No eres una cifra desconocida. Quien tiene que conocerte, te conoce. Quiero que sepas que Dios sabe quién tú eres. Absolutamente todo. Dios sabe toda tu angustia. Dios conoce todo tu dolor. Dios conoce todos tus anhelos. Es posible que has estado orando por mucho tiempo por algunas cosas y ves que no se resuelven. Dios conoce cada lágrima. Y cómo cada lágrima y cómo cada angustia va pasando. Y vas creciendo. Y te vas convirtiendo en el hombre o la mujer que Dios está formando. No eres una matica de grama. Es posible que seas un roble. Pero un roble y una grama son dos cosas distintas. La grama sale muy rápido. Pero si quieres un roble, tienes que esperar. El momento de Dios. Y eso significará lágrimas. Eso significará silencios dolorosos. Eso significará que pasen por tu lado y no te tomen en cuenta. Dios te está tomando en cuenta. Y por eso pasan a tu lado sin tomarte en cuenta. Porque Dios te está procesando. Determina quién eres. Dile, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Se acuerdan de Pablo? Se encontró con Jesús, asustado, seguro de que él estaba haciendo lo bueno, porque era un ciudadano romano, erudito judío, ortodoxo, y no aceptaba el camino de Jesús. Y en consecuencia, por celo, perseguía el evangelio. Y se encuentra con Jesús un día de frente al mediodía en Jericó. Y el Señor lo tiró para el piso. El Señor no anda con... Lo tiró en el piso. ¿A quién? A Pablo lo tiró en el piso. Y la pregunta de Pablo fue, ¿quién eres, Señor? Porque hasta ese momento Pablo sabía, o creía que sabía, quién era él. Yo le estoy sirviendo a Dios. ¿A cuál Dios? ¿Quién eres? Mucho gusto, Pablo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Lo levantaron porque estaba ciego, lo metieron en una casa y Pablo le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Bueno, se acabó la perseguidera, Pablo, ahora te van a perseguir a ti. Hasta que te mueras. Ah, está bien. Y manda el Señor a Ananías. Ananías, anda y ve. Un hombre que ya se llama Pablo. Pablo, no, Señor, tranquilo, se está blandito ya. No le tengas miedo. Y Dios utiliza a un hombre anónimo llamado Ananías para que le ponga las manos a Pablo, reciba la vista y reciba el bautismo del Espíritu Santo. Pablo era Pablo, Ananías era Ananías. Cada quien cumplió con su papel. Trata de matar al Saúl que tenemos dentro de nosotros. Al Saúl que no procesa la voz de Dios. Al Saúl que se pone a hacer cosas que no lo mandaron a hacer. Al Saúl que cree que porque tiene un éxito ministerial ya tiene el mundo agarrado por las manos. No. Siempre vas a respetar a tus autoridades. Siempre va a haber un hombre o una mujer de carne y hueso a quien vas a tener que darle cuenta. Siempre. Y si no lo hay, debe haberlo. Y la razón de la caída de los grandes hombres de Dios hoy es que no tienen autoridad a quien respetar. No tienen a quien darle cuenta. Y se creen que son lo último que hay, la última Coca-Cola del desierto. No. Ningún éxito nos puede quitar la humildad. El Señor no nos llamó para que el éxito nos llenara el corazón y nos sintiéramos halagados por el aplauso de la gente. Cuidado si crees que la unción es tuya. Lo que el Señor te ha dado no es tuyo, es de Él. No es para que la gente te aplauda a ti, es para que la gente aplauda a Dios. Y para que tú sepas que eres un instrumento de Dios, no importa en qué nivel estés. En el reino de los cielos es que se van a saber las coronas. Y vamos a asombrarnos por los repartos. Y gente que nunca saludamos. Gente en la iglesia que miramos tangencialmente. Gente cuyo nombre ni siquiera sabemos. Decimos, es un hermanito. Es una hermanita. En el cielo va a ser una hermanota. Y usted va a decir, esa persona. Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, así son las cosas. Ponte de pie en esta mañana. Levanta tu mano. Dale gracias al Señor por lo que eres. Dale gracias al Señor. Paul Yonggi Cho, y digo esto ahora oyendo al hermano de la tecnología, dijo David Yonggi Cho hace algunos años, y pareció exagerado, el futuro de la iglesia está en Internet. Yo trabajo con Twitter y tengo 7,000 seguidores en Twitter y lo único que hago es hablar de oración. Y cada vez que mando una píldora de oración le digo, Señor, llévatela. Son 7,000 personas que van a escuchar eso. Y 7,000 de algunas lo regarán y lo regarán. Y yo no tengo interés en que eso lo mandó el pastor Néstor. No importa quién lo mandó. A quien le llegue esa píldora de oración, que el Espíritu Santo ¿Usted sabe por qué Cristo no tenía WhatsApp? ¿Sabe por qué? Porque no había. Porque no había WhatsApp. Pero seguro que si hubiera habido, seguro
Los pergaminos del Antiguo Testamento, algunos de los hermanos muertos que se descubrieron en el 47 y todos los que se han descubierto después, miles de pergaminos de partes de la palabra de Dios, hoy en día están en las redes. En español, en inglés, en chino, en cualquier idioma. A Pablo le habrá dado un mareo eso. Pero esos pergaminos hoy en día los puede leer la humanidad completa. El mundo ha avanzado. El hombre se ha metido a crear cosas. Y si Cristo estuviese predicando hoy, seguramente tuviera un micrófono como este, o más moderno. El mensaje de Dios va a llegar a quien tiene que llegar. Dios va a usar a quien tiene que usar. No importa que el invento del micrófono, de lo que sea, no fue un cristiano, no importa. Un invento para hacer fácil la vida. Bueno, el evangelio se cuela por ahí. Hacerle fácil la vida a la gente. Jesucristo predicó en el lenguaje de la gente, en el idioma de la gente. Y ese mensaje del evangelio ha sido traducido filológicamente y técnicamente. La iglesia de Jesucristo comenzó con un grupo muy pequeño en Jerusalén. Hoy tenemos templos inmensos con 40, con 50, con 60, con 100,000 personas, llevando el evangelio a las personas. Y usted puede ser una columna de esa iglesia o un portero de esa iglesia. No importa. Ubíquese y dígale: Señor, quiero que me uses para lo que tú quieras. Lo que me interesa es trabajar en tu reino. Gracias, Señor. Levanta tu mano. Aleluya. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me llamaste. Porque canto, porque toco, porque predico, porque enseño. Permite que todo lo que hago sea para tu gloria, Señor. Que no importa la gracia que me diste para servir, esa gracia esté acompañada de la santidad, de la pureza, de la integridad. Y aquí entrego mi vida, Señor. Cámbiame, Señor. Examina mi corazón, lávame con tu sangre, ayúdame a servir con un corazón puro. Padre, rompe todas las cadenas en esta mañana, cualquier cadena de opresión, y que cada creyente que está aquí en esta casa salga de este santuario esta mañana con la seguridad de que te está sirviendo a ti en el ministerio que tú quieres. Aplaudimos la gloria de Dios. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Que Dios los bendiga, hermano.